Hola muchachos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren lo mejor posible junto a sus seres queridos. Bien, este videito tiene la intención de poder orientar un poquito a las personas que hayan tenido dudas con respecto a la guía que hayamos dejado y poder también complementar los que ya han estado trabajando en ella y han estado haciendo consultas súper acertadas. Recordar solamente muchachos que se resuelven en el cuaderno y las dudas las vemos por correo, ¿ok? Es importante que trabaje a conciencia. Bien, para definición de número imaginario, tenemos que comenzar entendiendo un poquito o recordando y dándole muchas vueltas de nuevo a lo que es número. Tenemos que recordar que en primer lugar, cuando hablamos de un número, es simplemente una forma que encontró el ser humano para poder darle representación a lo que se iba encontrando en la naturaleza o la inquietud de uno, el desarrollo general del ser humano. Entonces, los números son representaciones, ¿cierto? ¿Y qué no quiere decir con esto con que es imaginario, con que no existe en ningún lado? No, es simplemente para poder hacerlo un tanto diferente de lo que son los números reales. ¿Ok? Entonces aquí ya comenzamos a hablar de otro tipo de números para poder entender lo que es un imaginario. Vayamos recordando. En primer lugar, si recordamos la historia de las ovejitas de que el ser humano, el pastor, para poder tener un control de las ovejitas que tenía en el corral, tenía que representarlo por medio de números y la forma más natural que se encontró esta representación después de pasar por las piedras, ¿verdad? Fue que aparecieron los números naturales. Los números naturales son, partiendo del uno, siguiendo con el 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta poder llegar hasta una cantidad, o no cantidad, sino que un concepto que denominamos infinito, que no tiene fin. Por eso que no podemos aseverar de que el infinito sea un número, porque ¿qué número es? ¿Verdad? ¿Y por qué se llaman naturales? Recordemos un poquito la historia de la ovejita. Cuando el ser humano tenía su ovejita, creo que son así las ovejitas, y estaba el buen pastor. El buen pastor tenía que llevar a pastar a la ovejita, ¿cierto? Y el pastoreo de ovejita dura un buen tiempo. Entonces, cuando tenían que salir del corral, para poder llevar una contabilidad de lo que tenían, el pastor en un ladito, cuando la ovejita salía del corral, en un rinconcito colocaba una piedrita. Cuando salía una segunda oveja, colocaba una segunda, vamos a representar las ovejitas como nube, ¿verdad? Y salía otra ovejita, una tercera oveja, no tienen cabeza esta. Cuando salía la tercera ovejita, una tercera piedra. Entonces vemos que en definitiva cada una de estas piedras representan una cantidad y en su conjunto, en este caso, me representa la cantidad 3. Cuando habían dos me representaban solamente dos. Entonces entendemos que el número en sí es un concepto de representación para poder mantener un orden. De eso se trata la matemática, ¿verdad? Ahora bien, números naturales, porque es la forma más natural que nosotros tenemos de contar cualquier cosa. Contamos con los dedos, incluso cuando somos pequeños. Uno, 2, 3, 4, incluso sin saber lo que significa. Ya los niños pequeños repiten la secuencia y comienzan a construir conocimiento por medio de la repetición, ¿verdad? Entonces, el primer conjunto que nace desde los inicios del desarrollo lógico del ser humano son los números naturales, juntos con el habla, ¿verdad? Luego, nos damos cuenta de que al avanzar el tiempo y las necesidades del ser humano de poder tener una vida cada vez mucho más compleja, se encontraron en un momento con la necesidad, por ejemplo, de al 2 quitarle 3, ¿verdad? Entonces, siguiendo todas las reglas de la lógica, es súper sencillo al revés. Al 3 le quito 2, bueno, me queda 1, ¿cierto? Que sigue estando dentro de los números naturales. Pero ¿qué ocurría cuando nos encontrábamos con este tipo de operatoria? Sea lo que sea, podemos imaginar de que en la cuenta del banco tenía 2 lingotes de oro y de pronto necesito, por gastos médicos, necesito gastar 3 lingotes de oro. Entonces nos damos cuenta que es imposible, pero ¿cómo representamos si alguien me prestara ese lingote?
Entonces nosotros ya con el avanzar del tiempo nos damos cuenta de que sí, pero profe, si esto es -1, ¿cierto? Pero el -1 no existe en el conjunto de los números naturales. Es por eso que van naciendo conjuntos nuevos, incluso la aparición del cero es dificultosa. Imaginemos que tenemos al buen pastor y que no hay ninguna oveja. ¿Cómo lo representa? Con ninguna piedra, ¿verdad? Entonces lo representa con el aire. Bien, volvamos acá. Los números naturales entonces requirieron que fuesen complementados, ¿verdad? En este caso fueron complementados con otro conjunto, que es el conjunto de los números negativos, incluyendo los que ya existían, porque no dejan de existir, ¿cierto? Y ya estamos hablando de un avance cognitivo, lógico-matemático, donde el cero ya se incluye. Por eso que el cero se representa con un circulito, porque te quiero decir que dentro de este circulito absolutamente hay nada, hay cero ovejas. Aquí dentro hay cero ovejas, ¿cierto? Y a reflejo aparecieron los números negativos, a reflejo de los números positivos, y tienen un comportamiento que es exactamente igual. Y ya lo habíamos conversado en un video pasado de que simplemente se trata de tener clasificatoria entre los que son positivos y que son negativos. Veamos acá, tengo 2 positivos. Veamos acá, tengo 3 negativos. Como son contrapartes, se cancelan uno a uno, me queda solamente una unidad que la representamos con el 1 y con el símbolo negativo. Nos damos cuenta que en este conjunto sí tiene solución, sí existe. El tener solución significa que el resultado exista. ¿Me explico? Pero con el tiempo y desde los inicios desde la humanidad también aparecieron las fracciones, pero eran conceptos más simples. Por ejemplo, tomar algo y partirlo en dos, ¿verdad? Eso ya sabemos que de los tiempos bíblicos, famoso el rey Salomón que quería partir una guagua en dos para dejar a dos partes contentas. Pero no se desarrolló más allá como las fracciones que nosotros hoy conocemos. Entonces veamos, ¿qué ocurría, por ejemplo, si teníamos 3 pasteles y lo queríamos repartir entre 5 personas? Nos damos cuenta inmediatamente que el 5 no cabe o sea, repartida no cabe, cabe 0 veces. Pero sin embargo, no es cero, sabemos que es distinto de cero. Es por eso que con el tiempo aparecieron lo que nosotros denominamos como las fracciones, y esto equivaldría a 3/5 o equivaldría a 0,6. Aparece el concepto de decimales y aparece el concepto de fracciones. Vamos a anotarlo como fracción. ¿Y fracción qué significa? Que es una parte. Viene de fractura, de partir, ¿cierto? De una parte. En México le dicen quebrados. Vamos a estudiar los quebrados. Suena simpático, pero incluso escuchando la palabra quebrados, se entiende mucho mejor de qué significa fracción, qué nos quieren decir con fracción. Nos quieren decir que tengo una cierta cantidad que se está quebrando en ciertas cantidades de partes. Es una división, ¿verdad? Entonces, con esto, muchachos, aparece un conjunto que es el conjunto Q, que es el conjunto de los racionales, ¿cierto? ¿Cuáles son los racionales? Todos los que se puedan escribir como fracción. Habíamos hecho el 3 partido en 5, el 0,6, podríamos incluir el 1 medio, profe, y podríamos incluir el 1,5, pero por supuesto, todo lo que pueda ser escrito como fracción. ¿Por qué? Porque ese equivale a 6 décimos, ese equivale a 15 décimos. Eso ya lo habíamos conversado tiempo atrás. Hoy me había salido fuera de foco, me acomodo un poquito, la falta de costumbre. Repaso un poco. Habíamos dicho que una fracción, ¿cierto? También puede ser escrita como decimal, simplemente se hace la división. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 3? Eso ya lo habíamos conversado en el video pasado. Acá se conoce con el nombre fracción, se conoce con el nombre decimal, fracción significa parte, en México le dicen quebrados, y entonces a complemento de los que ya teníamos, recuerden que el buen pastor contaba de uno en uno. Luego ya con el tiempo del desarrollo de la civilización humana, del pensamiento lógico-matemático, dentro de una sociedad cada vez más compleja, aparece ya la necesidad de dividir entre números
cuyos resultados no se encuentran en el mismo conjunto, o sea, son inexistentes hasta el minuto. Por eso que nace un nuevo conjunto que es el conjunto de los números racionales, que racional acá ya se entiende un poco mejor, significa que viene de la palabra ración, ¿cierto? Es una ración, una parte de algo. Bien, pero sin embargo, junto con ello, y ya lo hemos conversado un montón de veces, los que ya han tenido clase conmigo, aparecen otros números que se conocen como los irracionales. Los racionales son los números que pueden ser escritos como fracción y los irracionales son aquellos que no. ¿Como cuáles? El número pi, famosísimo. 3,14, 15, 9, 26, 54, 3, punto, punto, punto. Esto significa que tiene infinitos decimales sin llegar a que alguno de ellos se repita. Porque si alguno de ellos se repitiese, recordemos que nosotros lo dejamos como, a modo de ejemplo, 3,14, 15, y imaginemos que el 5 se repitiera infinitamente, pasaría a ser un número que es con infinitos decimales. Un momentito, muchachos. Ya que me estaban hablando. Pasaría a ser un número con infinitos decimales, que lo conocemos como número periódico, pero en este caso, como solamente un decimal es el que se repite, es un semiperiódico. De acá están los decimales, nada que ver ese es un entero, no tiene nada que ver. Ok, muchachos, entonces, ¿cuál más? El número phi, el número dorado, que tiene que ver, por ahí lo hemos visto, está relacionado con la representación geométrica de un caracol, ¿cierto? Y podríamos tener las raíces de cualquier número primo. Si yo meto en la calculadora la raíz de 2, por ejemplo, me va a dar un número que, si recuerdo bien, es 1.41, 42 y un montón de decimales más, que no se repite ninguno, por lo tanto son irracionales. Vamos a hacer una división acá para que no mezclemos los conjuntos y podamos entender que cada uno fue naciendo de la necesidad del ser humano para poder hacer ciertas representaciones frente a problemáticas nuevas de una sociedad más compleja, ¿verdad? Y bueno, ya por el año posterior, por los años posteriores a la Edad Media, cuando ya tuvimos presencia primero del Renacimiento, luego un valor gigantesco a la ciencia, un montón de matemáticos hicieron los más grandes descubrimientos o avances, mejor dicho, dentro del campo de la ciencia matemática exacta. Y por ahí, el más famosísimo uno de los más famosos es el señor Euler. Y el señor Euler ya se hablaba anteriormente de números que eran inexistentes, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que con el avanzar del tiempo pudimos darle existencia. Entonces, el señor Euler y varios matemáticos más se encontraron con un problema nuevo. ¿Qué ocurría cuando tenían que sacarle la raíz cuadrada a un número negativo? Oye, imposible. En primer lugar, imposible. Y ahí tiene que ver con la primera parte de la guía. ¿Qué significa la raíz cuadrada? La raíz cuadrada no es solamente, acá vamos a colocarle como ejemplo, la raíz cuadrada no es solamente más allá que encontrar un número, x multiplicado por x, que me dé el valor de 9, ¿cierto? Lo vamos a dejar aquí separadito. ¿Qué número multiplicado por sí mismo, o sea, qué número elevado al cuadrado, me da 9? Bueno, sabemos que el 3, ¿cierto? 3 al cuadrado me da 9. Entonces, la raíz de 9 es 3. Sin embargo, también ya podemos conversar con un poquito más de madurez. Estamos hablando ya de los últimos años del colegio, ¿verdad? Que a esta solución también es el menos 3. Porque si yo tomo el menos 3, menos por menos me da más, y 3 por 3 me da 9. También me da 9, por lo tanto la raíz de 9 es 3 y también menos 3. Entonces, de acá nace la necesidad de haber explicado esto para que lo podamos asociar inmediatamente por qué se coloca un más menos en la fórmula de la raíz de las ecuaciones cuadráticas. Cuando colocan el que x es igual a menos b más menos, la raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2. De ahí viene el más menos, porque la solución de una raíz cuadrada
son dos valores, uno que es tanto positivo como negativo y los dos son completamente válidos. Volvamos entonces. Si tenemos que encontrar a la raíz, otro ejemplo, si tuviéramos que encontrar la raíz de 1, bueno, facilísimo, ¿verdad? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 1? El 1. 1 por 1 me da 1. Pero también por otro lado, el menos 1, ¿cierto? Bien. Profe, pero entonces la raíz de menos 1 podría ser 1. También podría ser menos 1, porque es fácil, 1 por 1, ya, revisemos. 1 por 1 efectivamente es 1, pero este signo es positivo y más por más, no me da negativo, por lo tanto no me sirve. Revisemos acá, 1 por 1 efectivamente me da 1, me sirve, pero menos por menos me da más, no me da negativo, por lo tanto no me sirve. Hasta acá no encontramos solución a eso. Por eso que, por convención matemática, cuando se encontraban con la raíz de menos 1, decidieron asignarle la letra I, porque no existe, es imaginario, ¿cierto? Ese resultado es imaginario, matemáticamente es imposible. Es imposible en este montón de conjuntos que por eso se conocen como reales. Entonces, los números imaginarios, ¿por qué son imaginarios? Simplemente porque no son reales. ¿Y cuál es la característica principal de un número imaginario? Es que el número imaginario, la unidad imaginaria, cuando yo digo, oye, dame 5 unidades imaginarias. Bueno, 5 unidades imaginarias. Dame 20 unidades imaginarias. Bueno, ahí tiene 20 unidades imaginarias. Entonces, este es el 5 imaginario, el 20 imaginario, el 40 imaginario, el 30 imaginario, el menos 5 imaginario, el menos 3 quintos imaginario. Y así podríamos tener incluso hasta una cantidad pi imaginaria. Podríamos incluso tener acá un menos 3,5 periódico imaginario. Porque si estos son imaginarios, su contraparte real sería 5 unidades reales, 20 unidades reales, pi unidades reales, menos 3,5 periódico real. Nos damos cuenta que cuando hablamos de unidades imaginarias no es simplemente más que identificar que ese 5 me indica que tengo 5 unidades que son imaginarias, ¿verdad? Bien. ¿Qué hacemos con esto? Sigamos avanzando entonces. Voy a sacar esta hojita. La unidad imaginaria. Sabemos que la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria base. ¿De qué me puede servir eso? Imaginemos que en algún momento tenemos un cálculo que tengo y me están pidiendo la raíz de menos 4. Profe, no existe la raíz cuadrada de un número negativo y lo único que usted nos ha dicho es que si dentro hay un 1 negativo, eso equivale a i. Ok. Recordemos entonces la propiedad de las raíces que dice que si yo tengo dos números que se están multiplicando, si tengo la raíz cuadrada de dos factores, yo lo puedo distribuir como la raíz de un factor por la raíz del otro. ¿Qué tiene que ver con esto? Recordemos que esa raíz de menos 4 es lo mismo, ese menos 4 es lo mismo que decir que si tomo el 4 y lo multiplico por menos 1. Cuando yo lo multiplico ese 4 por menos 1, ahí se transforma en menos 4, pero también podemos hacer una sencilla ingeniería inversa, que si ya lo tenemos en menos 4, lo podemos descomponer en dos factores donde incluyamos a la unidad negativa. Luego que hacemos esta descomposición, recordamos esa propiedad, y acá están los dos factores, factor 1, factor 2. Por lo tanto, separo como la raíz del primer factor, separo como la raíz del segundo factor, que es este número negativo, la raíz de 4 es 2 y ahí aparece la raíz de menos 1. ¿Y qué hacíamos cuando teníamos la raíz de menos 1? Si lo queremos expresar como imaginario, esa raíz de menos 1 queda reemplazada por una letra I latina. Y esa I latina son dos unidades imaginarias, ¿verdad? Así que resulta ser
bastante sencillo tomar un problema que no tiene solución en los reales, no tiene solución en los reales, pero sí tiene solución en los imaginarios. Bien, entonces a partir de eso, muchachos, nosotros ya podemos incluir cuál fue o cuál es la problemática que se tuvo, o sea, cuál fue la problemática que se tuvo en ese tiempo. Eso fue simplemente un tema de representatividad, ¿verdad? Así que espero, muchachos, que esta guía resulte más fácil. Esperemos que podamos avanzar un poco más rápido frente a las dificultades que tenemos de comunicarnos de esta manera. Sin embargo, muchachos, es súper importante la autodisciplina y que sean conscientes de su trabajo. ¿Ok? Que puedan trabajar y no esperar hasta una última instancia donde se nos acumule todo. Vayamos trabajando, vayan haciendo preguntitas y nos vamos a encontrar en un siguiente video. Ya, muchachos, que estén muy bien. Chao, chao.